Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro primer encuentro, nuestro primer video de encuentro en el cursado de nuestra materia Derecho Constitucional. En esta primera oportunidad vamos a hacer un repaso a modo de introducción a la asignatura de las preguntas que hemos planteado como disparadores en el foro de debate de la plataforma. En primer término les preguntamos ¿por qué el hombre vive en sociedad? ¿Por qué las personas vivimos en sociedad? Muy concretas y acertadas muchas de sus opiniones y de sus visiones al destacar de que el hombre vive en sociedad para satisfacer sus necesidades, por una cuestión de supervivencia, para poder afrontar los desafíos y los requerimientos que el medio y la subsistencia le demandan. Y hay algunos estudiantes que han puntualizado el hecho de que es por un mandato que emana de su naturaleza. Y es así donde quisiera detenerme exactamente. El hombre es por naturaleza un ser social, su propia esencia lo determina hacia la vida en sociedad. Uno de los filósofos más destacados y fundamentales de la filosofía occidental, Aristóteles, decía: el hombre es por naturaleza un animal político. Y cuando Aristóteles dice que el hombre es por naturaleza un animal político, se está refiriendo que es por naturaleza un animal social, un ser social que está conminado por su propia esencia a la vida en sociedad, a la vida en los vínculos y en vínculos con otros seres humanos. Planteamos también, ¿podría el hombre no hacerlo? ¿Podría alguien apartarse de la vida en sociedad? Recreamos aquí con la imagen de Tom Hanks de la película Náufrago, que a su vez es una recreación de la novela de Robinson Crusoe, que planteaba justamente la cuestión del aislamiento de una persona en una isla que pierde todo tipo de vínculo con otra persona. ¿Podría serlo una persona? ¿Podríamos apartarnos de la vida en sociedad? Y a lo mejor podríamos subsistir estando solos, viviendo solos. Podríamos satisfacer algunas necesidades como alimentarnos, darnos condiciones de seguridad, pero habría otras necesidades que no podríamos satisfacer y que impediría un desarrollo pleno de nuestra esencia humana. Aristóteles complementa su noción y nos plantea nuevamente al reiterarnos que el hombre es un ser social y que aquellos hombres que no necesiten de la sociedad, que puedan prescindir de la vida en sociedad, o bien son bestias, son animales, son menos que hombre, o bien son dioses, o es un dios, porque no concibe Aristóteles la posibilidad de que una persona no necesite de la sociedad. Quien no lo requiera o es menos que un hombre o es más que un hombre, es decir, o es una bestia o es un dios. Podemos decir entonces que para el desarrollo integral de una persona, las mismas debemos satisfacer tanto necesidades materiales como espirituales. Necesidades espirituales que deriven de los vínculos afectivos, de la cultura, del acceso a medios culturales como la lengua, como la religión, como las artes, etcétera, etcétera. La vida aislada a lo mejor nos permita sobrellevar necesidades materiales, pero no podríamos sobrellevar necesidades espirituales. El desarrollo íntegro y pleno de la condición de persona humana requiere de ambos aspectos y esos aspectos solo se pueden dar en el vínculo con otro, en las relaciones con otro, es decir, en la vida en sociedad. Por lo tanto, como es una condición que emana de su naturaleza y de su esencia, vida en sociedad hemos tenido siempre a lo largo de la historia. Desde los grupos más prehistóricos, los cavernícolas que habitaban en cuevas, que conformaron clanes, y cómo a partir de ahí se fue desarrollando la vida en sociedad, incrementándose la complejidad y la prestación que las civilizaciones humanas iban dando y el desarrollo cultural, tecnológico, económico y científico y del conocimiento en general que se fue dando a partir justamente de esta vida en sociedad. Concluimos entonces nuestra primera apreciación remarcando estas cuestiones. El hombre es un ser social por naturaleza y siempre ha vivido en sociedad y lo requiere no solo para su subsistencia, sino para su pleno desarrollo integral. Nos planteamos luego qué es el Estado. Muy correcta también muchas de sus enunciaciones. Digamos, a modo de concreto y de manera sintética, que el Estado es ante todo una institución, una persona jurídica, un sujeto de derecho,
una persona que tiene entidad y existencia propia distinta a su vez de los sujetos que la componen. Esta institución, este sujeto de derecho, se va a caracterizar por ser o por la organización jurídica y política de la población dentro de un territorio. Cuando una población, es decir, una sociedad que habita dentro de un territorio, se da una organización jurídica y política y constituye y conforma esta nueva institución, este nuevo sujeto de derecho, que va a ser un nuevo sujeto que va a estar por encima y distinto del grupo de personas que la componen, hemos conformado definitivamente un Estado. En estas imágenes podemos ver los elementos clásicos del Estado, el territorio como base física sobre la cual se asienta la población que es el grupo humano que habita en el territorio, que conforman una sociedad, que establecen vínculos personales y sociales entre sí, que integran y conforman grupos sociales, y luego el poder y el gobierno como órgano que ejerce el poder, expresado en este caso en la Casa Rosada, en la imagen de la Casa Rosada, que es la residencia del Poder Ejecutivo Nacional en nuestro país. Este Estado, entonces, como este nuevo sujeto, como esta nueva institución, va a venir a ejercer el poder dentro del territorio para organizar la convivencia humana de la sociedad que lo integra. Aquí estamos respondiendo a esta nueva pregunta: ¿por qué conformamos el Estado? Y al Estado lo conformamos justamente para organizar la convivencia social, para permitir el pleno desarrollo de los derechos y libertades que cada una de las personas tiene. Nos ilustra muy bien al respecto un grupo de filósofos denominados contractualistas. El primero de ellos es Thomas Hobbes, quien dice: el hombre es un lobo para el hombre. Thomas Hobbes, al decir esto, quería indicar de que el hombre por naturaleza era malo. El hombre por naturaleza es dañino para otro ser humano. Dejar un grupo de personas al libre albedrío iba a implicar que el hombre termine un estado de guerra permanente, de todos contra todos, donde iba a terminar prevaleciendo la ley del más fuerte o el hombre más fuerte por sobre otro. Como en ese estado de convivencia no es posible el desarrollo alguno, debe emerger una nueva institución, un nuevo sujeto que le dé resguardo, seguridad y que limite a los hombres, para que los hombres no se destruyan entre sí. Ese nuevo sujeto es el Estado. Thomas Hobbes lo ve como un mal necesario, tiene una visión negativa del Estado. El Estado lo presenta como un leviatán. El leviatán es un monstruo de la mitología griega, una especie de dragón con distintas cabezas, que justamente iban a venir a poner a estos lobos en su debido límite para evitar que las personas se dañen y se destruyan entre sí. Vemos en la imagen de la portada del libro del Leviatán cómo Thomas Hobbes representa al Estado como un sujeto poderoso que está por encima de todo, conformado por todas las personas que integran la sociedad y con el poder y la fuerza como elemento detentatario y característico que iba a permitir justamente la organización y la debida convivencia dentro de la sociedad. Bueno, en estas imágenes, vemos, como la expresión justamente del poder y del manejo de la fuerza del Estado. Pero el poder del Estado no solo va a estar en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas policiales. Cada vez que el Estado nos regula y nos limita de qué manera podemos ejercer algún derecho, de qué manera podemos ejercer nuestras libertades, está de alguna manera ejerciendo su poder, su denominado poder de policía, limitando nuestro actuar y regulando la debida convivencia dentro de nuestra sociedad. Rousseau, otro filósofo contractualista, creador de la denominada teoría del contrato, del pacto social, por el contrario afirmaba de que el hombre es bueno, por naturaleza el hombre es bueno, es un buen salvaje, pero que decide conformar el Estado, decide conformar esta nueva institución, este nuevo sujeto y dotarlo de poder, porque de otra manera en el estado de naturaleza las personas no iban a poder alcanzar su pleno desarrollo, no iban a poder organizarse de tal manera que les permita alcanzar el pleno progreso. Además, Rousseau también destaca de que en el estado de naturaleza se pueden establecer diferencias en base a la desigualdad física.
que las personas presentan y que esa desigualdad podía dar lugar a injusticias o actos de imposición de fuerza de uno sobre otro, y que al conformarse el Estado esas desigualdades quedan borradas en virtud de que el Estado es a partir de ahora el único sujeto que va a detentar la fuerza, y por ello va a permitir un nuevo estado de igualdad entre las personas en derechos y obligaciones que iba a permitir y posibilitar su pleno desarrollo y progreso. Tanto Hobbes como Rousseau son de la idea de que el Estado surge a partir de este pacto, de este convenio, de este contrato entre los grupos humanos que deciden crear esta nueva institución denominada Estado. Ello a los fines justamente de organizar la convivencia para encararla y llevarla hacia el progreso. ¿Cuál es la finalidad entonces del Estado? Vamos a decir que la finalidad del Estado es el bien común. Entendemos por bien común el conjunto de condiciones sociales establecidas en un orden justo y pacífico que permite a cada uno de los integrantes de la sociedad alcanzar su pleno desarrollo. El bien común no es la suma de los bienes individuales, sino condiciones sociales, políticas, económicas que nos van a permitir a las personas y a los grupos que las personas conformamos poder alcanzar el pleno desarrollo y el pleno progreso de nuestras vidas. El Estado, su fin es este: la organización de la convivencia, el ejercicio del poder, la limitación de derechos, la limitación de libertades, el mantenimiento del orden, de la seguridad y de la paz, es a los fines de alcanzar el bien común, de alcanzar este estado de condiciones que posibiliten a cada uno lograr su pleno desarrollo. Preguntamos finalmente si podemos diferenciar estas realidades de sociedad y Estado. ¿Pueden establecerse diferencias o si sociedad y Estado son dos conceptos equivalentes y dos realidades equivalentes que se confunden y se fusionan entre sí? Varios establecieron de que podíamos establecer diferencias entre sociedad y Estado y efectivamente es así. Podemos y debemos diferenciar los ámbitos de actuación de la vida en sociedad de los actos de injerencia del Estado en tanto organización jurídica y política. Veamos la siguiente imagen, esta imagen muy simple. Ambas realidades están íntimamente vinculadas e interconectadas, no pueden escindirse una de otra. No es posible concebir la vida en sociedad fuera de un Estado, fuera de una organización política con autoridad que ordene la convivencia, como al mismo tiempo no es posible concebir un Estado sin personas que lo integren, sin un grupo humano que lo integre. Ambas realidades están conexas. Pero, como bien se observa en esta imagen, hay aspectos de la vida social como de la vida estatal que no necesariamente se vinculan entre sí, es más, no lo hacen. Y especialmente teniendo el foco en la esfera de la sociedad, hay aspectos de la vida social, de la vida humana, que no debieran estar sujetas a la regulación y a la injerencia del poder del Estado. ¿Y cuáles son esos aspectos? Podemos decir básicamente todo lo que haga a las relaciones íntimas, a las relaciones familiares, a los vínculos sociales de amistad, de familia, de amor, de pareja, a muchas de las prácticas culturales y tradicionales que pueda tener un grupo social, a la elección de los estilos de vida, desde el vestuario, el tipo de música, en definitiva, el tipo de vida que cada uno quisiera llevar. Aspectos también que hacen a la conciencia de las personas, la religión siendo uno de los más destacados, aspectos que hacen al fuero íntimo de la conciencia de una persona. Todos estos aspectos en principio son aspectos que hacen a la vida social, a la vida en vínculos con otros y que no debieran estar sujetos a la regulación política y jurídica de un Estado. Sin embargo, a lo largo de la historia se presentaron muchos supuestos y ejemplos de regímenes estatales que avanzaron en demasía sobre la vida social, sobre la vida íntima y sobre la libertad de las personas, hasta el punto que se produjo en muchas ocasiones una confusión entre ambas realidades. Y la vida social queda inmersa casi prácticamente en su totalidad dentro del aspecto de regulación del Estado. Y es así que en muchos países a lo largo de la historia se dan casos y se siguen dando de estados que determinan qué pueden y qué no pueden leer las personas, qué religión pueden practicar y qué religión no pueden hacerlo,
con quiénes pueden conformar pareja y con quiénes no hacerlo, de qué manera pueden hacerlo, qué es una familia, qué no lo es, qué aspectos de la vida son permitidos, qué aspectos de la vida son prohibidos. Cuanto más regulación tenemos del Estado, cuanto más injerencia tenemos del Estado, menos libertad para las personas y menos ámbitos de desarrollo para la vida social. Entonces, en definitiva, el gran conflicto que se ha dado en la historia de la humanidad es el de lograr un equilibrio entre estas dos realidades, entre la vida social, y entendamos sobre todo la vida social como el ejercicio de las libertades personales de cada uno de los hombres que integran la sociedad, con la necesaria regulación y presencia de un Estado que organice nuestra convivencia. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo permitir un Estado eficiente que tenga poder, que organice la convivencia, pero que al mismo tiempo no socave el ejercicio de las libertades y de los vínculos humanos que se dan de una sociedad? Y en un momento de la historia también apareció la necesidad de contar con un instrumento que haga de equilibrio justamente y que venga a ser un poco el árbitro que regule todo este esquema de equilibrio y de regulación. Ese instrumento es justamente la Constitución Nacional o la Constitución de un país, como máxima norma, como norma fundamental que va a proveer al Estado de su organización jurídica y política, que va a sentar las bases de organización y de constitución de un Estado, y que al mismo tiempo va a reconocer los derechos, las garantías y libertades esenciales de las personas, para evitar que el Estado avance en demasía, pero al mismo tiempo para evitar que la sociedad, que la convivencia en la sociedad sea de tal manera que implique un caos que no permita el desarrollo y el progreso. Por ejemplo, nuestra Constitución en el artículo 19 consagra el principio de reserva o el principio también de intimidad y de privacidad, estableciendo que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Todo aspecto de la vida que no perjudique o que no atente contra alguno de estos elementos no puede estar sujeta a la intervención del Estado y de ninguna autoridad estatal. Principio básico de reserva, de defensa de la privacidad, de defensa de la intimidad. A lo largo de la materia vamos a ver cómo este esquema de relación entre sociedad y Estado, entre organización del poder y resguardo de las libertades y garantías, constituyen el eje, en definitiva, de nuestra vida dentro de una sociedad y de nuestra vida dentro de un Estado. Es el desafío que tenemos por delante, analizar estos elementos, internalizarlos y poder comprender el esquema de organización que nos hemos dado puntualmente en nuestro Estado argentino. Para avanzar en el desarrollo de la materia, les voy a solicitar que adelanten las lecturas del Manual de Derecho Constitucional de Ricardo Haro, los siguientes temas: el constitucionalismo, concepto, origen histórico, causas y etapas del constitucionalismo, derecho constitucional y constitución como norma fundamental, concepto, contenido, partes, y luego finalmente la noción de poder constituyente y reforma constitucional. En los próximos días vamos a plantear nuevos ejercicios de participación en el foro como material de lectura y material también audiovisual alusivos a estos temas, por los cuales les solicito que vamos avanzando en la lectura.